A ver, capítulo número 8. Escapada de Tarsis. La historia de los orbes de los dragones. Los dragones, buenas tardes, y como podéis observar, hoy estoy en la casa del pueblo. Vale, los dragones batían sus alas coriáceas sobre la consumida ciudad de Tarsis, mientras los ejércitos de draconianos invadían sus calles para tomar posesión de ella. El trabajo de los dragones había concluido. El señor del dragón pronto los llamaría. El señor del dragón pronto los llamaría de vuelta, manteniéndolos alerta para el próximo ataque. Pero de momento podían relajarse, elevarse sobre las calientes corrientes de aire que ascendían de la ardiente ciudad y disparar a los pocos humanos suficientemente locos para abandonar sus escondites. Los dragones rojos fluctuaban en el cielo, manteniendo el vuelo de formación, planeando y zambullándose en una rotante danza de muerte. En esos momentos, no existía en Kryn poder alguno capaz de detenerlos. Ellos lo sabían y se complacían en su victoria, pero de vez en cuando sucedía algo que interrumpía su danza. Por ejemplo, uno de los jefes de vuelo, un joven dragón macho, recibió noticias de una lucha entablada cerca de las ruinas de una posada. Dirigió su vuelo hacia ese lugar, murmurando para sí sobre la ineficacia de los comandantes de tropa. No obstante, ¿qué se podía esperar cuando el señor del dragón era un goblin engreído sin suficiente coraje para contemplar la toma de una débil ciudad como Tarsis? El macho rojo suspiró, recordando aquellos días de glorias en que Verminar los había conducido personalmente montado sobre el lomo de Cepiros. Él sí que había sido un señor. El dragón sacudió la cabeza con melancolía. Ahí estaba la de vuelta. Podía divisar a los contendientes con claridad, ordenando ordenando a su escuadrilla que mantuviese el vuelo, se lanzó hacia abajo para examinarlo lo mejor. ¡Detente! ¡Te lo ordeno! Atónito, el dragón rojo se detuvo y alzó la mirada. La voz era firme y clara, y venía de uno de los señores del dragón, pero desde luego no se trataba de Toede. Este gran señor, a pesar de llevar una pesada capa y de ir ataviado con la reluciente máscara y la armadura de escamas de dragón,
de los grandes señores ser humano. A juzgar por la voz, era imposible que fuera goblin. Pero, ¿de dónde había salido? ¿Y por qué? Además, para su sorpresa, el dragón ojo vio que el señor del dragón montaba un inmenso dragón azul y mandaba varios escuadrones de azules. ¿Qué se os ofrece, señor?, preguntó el ojo ceñudo. ¿Y con qué derecho nos tenéis, vos que no tenéis nada de qué hacer en esta parte de Krynn? El destino de la humanidad me incumbe, ya sea en esta parte de Krynn o en otra, respondió el señor del dragón. Y el poder que me otorga mi destreza con la espada me da todo el derecho de teneros, valiente dragón rojo. Respecto a qué se me ofrece, quiero que capturéis a esos desgraciados humanos, no que los matéis. Se les busca para interrogarles. Traédmelos a mí. Seréis recompensados. ¡Mirad!, gritó el joven dragón hembradojo. ¡Grifos! El señor del dragón lanzó una exclamación de sorpresa y disgusto. Los dragones bajaron la mirada y divisaron a 3 grifos entre las nubes de humo. A pesar de ser la mitad de grandes que los dragones rojos, los grifos eran conocidos por su ferocidad. Las tropas de draconianos se dispersaron como cenizas al viento ante las criaturas, quienes, con sus afiladas garras y sus magníficos picos, desgarraban las cabezas de aquellos desafortunados hombres del Cid que se cruzaban en su camino. El joven macho rojo gruñó de furia y se dispuso a descender con su escuadrilla. Pero el señor del dragón se interpuso en su camino, obligándole a detenerse. Os digo que no debéis matarles. Pero están escapando. Déjalos, dijo fríamente el señor del dragón. No irán lejos. Te relevo de tu responsabilidad en este asunto. Regresa con tu escuadrilla. Y si ese idiota Cetoede mencionáralo, dile que el secreto de cómo perdió la vara de cristal azul no murió con Verminal. El recuerdo de Fiumas de Toede sigue vivo en mi mente y será dado a conocer si osa desafiarme. El señor del dragón saludó e hizo girar al inmenso dragón que montaba para volar rápidamente tras los grifos, cuya tremenda velocidad les había permitido avanzar con sus jinetes más allá de las murallas de la ciudad. Los dragones rojos contemplaron desaparecer a los azules en los cielos nocturnos. ¿No crees que también nosotros deberíamos perseguirlos?, preguntó la joven dragonembra. No, respondió pensativamente el macho, siguiendo con la mirada la figura del gran señor que empequeñecía en la distancia. No pienso cruzarme en su camino.
tu agradecimiento no es necesario, ni siquiera deseado. Alana Stardice interrumpió las vacilantes y fatigadas palabras de Tanis. Los compañeros cabalgaban bajo la fustigante lluvia sobre el lomo de los tres grifos, agarrándose a sus plumosos cuellos, mirando opresivamente abajo hacia la agonizante ciudad que quedaba cada vez más lejos. Y puede que... hija, adivina qué ha pasado. Me llamo Adivina quién. José. ¿Cuándo lo llaman José? La Barney, hombre. Espera. Hija, que esto igual escucha ella. Bueno, a ver, vale. Ya aquí. Puede que no desees formularlo cuando oigas lo que tengo que decirte, declaró fríamente Alana, volviendo la cabeza hacia Tanis, quien cabalgaba tras ella. Os rescaté para mis propios fines. Necesito guerreros que me ayuden a encontrar a mi padre. Volamos hacia Silvanesti. Pero eso es imposible. Debemos encontrar a nuestros amigos. Volemos hacia las colinas. No podemos ir a Silvanesti, Alana. Hay demasiado en juego. La única oportunidad que tenemos de destruir a esos repugnantes monstruos es finalizar y definir la guerra, es encontrar los orbes de los dragones. Entonces podemos ir a Silvanesti. Vamos a Silvanesti ahora. Tu opinión no pesa en absoluto, semielfo. Mis grifos obedecen mis órdenes, y solo las mías. Si se lo mandaran, podían destrozarte como hicieron con esos draconianos. Algún día los elfos despertarán y se darán cuenta de que son miembros de una vasta familia, dijo Tanis con voz temblorosa por la ira. No pueden ser tratados por más tiempo como un niño mimado al que se le ha dado todo mientras los demás esperamos las migajas. Los dones que recibimos de los dioses nos los hemos ganado. Vosotros, humanos y semihumanos, el tono de sus palabras era más hiriente que el acero. Recibisteis esos mismos dones, pero con vuestra ambición os echasteis a perder. Nosotros somos capaces de luchar por nuestra supervivencia sin vuestra ayuda. Ahora, en cambio, pareces bastante deseosa de aceptar nuestro auxilio, por lo cual seréis bien recompensados. No hay suficiente acero ni joyas en Silvanesti para pagarnos. Buscáis los orbes de los dragones, le interrumpió Alana. Sé dónde está uno de ellos, en Silvanesti. Tanis parpadeó. Durante un instante no supo qué decir, pues la mención de los orbes de los dragones le había hecho pensar en su amigo. ¿Dónde estás tú?, le preguntó Alana. La última vez que le vi estaba contigo. No lo sé. Nos separamos. Él iba a la posada, a buscaros. Yo llamé a mis grifos. Si necesitaba más guerreros, ¿por qué no le permitiste acompañarte a Silvanesti? Eso no es asunto tuyo. Tanis no respondió, demasiado agotado para pensar con claridad. Entonces escuchó que alguien le gritaba unas palabras que apenas podía oír debido al estruendoso batir de las poderosas alas de los grifos. Se trataba de Caramón,
El guerrero gritaba y señalaba tras él. ¿Qué ocurrirá ahora?, pensó fatigosamente Tanis. Habían dejado atrás el humo de las tormentosas nubes que cubrían Tarsis y volaban en el nítido cielo nocturno. Sobre ellos relucían las estrellas, cuyos centelleantes rayos resplandecían como diamantes, lo que hacía resaltar todavía más los negros agujeros dejados por las dos constelaciones desaparecidas, Lunitari y Solinari. Se habían puesto, pero Tanis no necesitaba su luz para reconocer las oscuras sombras que impedían ver las fulgidas estrellas. Dragones, le comunicó a Lana, nos están siguiendo. Tanis nunca pudo recordar claramente aquella terrorífica huida de Tarsis. Soplaba un viento tan frío y cortante que la idea de morir abrazado por el flamígero aliento de los dragones resultaba casi atractiva. Fueron horas de pánico en las que, al volver la vista atrás, veían ganar terreno aquellas oscuras formas. Era una obsesión, no podían dejar de mirarlas a pesar de que el intenso viento les hacía llorar y sus lágrimas se helaban en el acto de resbalar por sus mejillas. Se detuvieron de madrugada, destrozados de temor y de fatiga, para refugiarse a descansar en la gruta de un peligroso acantilado. Cuando despertaron al amanecer, volvieron a surcar los aires de nuevo. Descubrieron que las oscuras y aladas siluetas todavía los seguían. Pocas criaturas vivientes pueden adelantar en el vuelo al grifo de alas de águila, pero los dragones azules, los primeros que había visto nunca, se mantuvieron siempre en el horizonte, siempre tras ellos, evitando que pudieran reposar durante el día, obligándolos a ocultarse durante la noche para que los agotados grifos pudiesen descansar. Había poca comida, solo el kitpa, un tipo de frutos secos rico en hierro que mantiene la resistencia física, pero que mitiga poco el hambre. Alana lo compartió con ellos, pero hasta el mismísimo Caramón estaba demasiado agotado y desanimado para comer. Lo único que Tanis recordaba vivamente había ocurrido durante la segunda noche del viaje. El pequeño grupo se hallaba acurrucado alrededor del fuego de una húmeda y lóbrega gruta, y Tanis les estaba relatando el descubrimiento del Kender en la biblioteca de Tarsis. Al mencionar los orbes de los dragones, los ojos de la centellearon y sus huesudos rostros se iluminó intensamente. ¿Orbes de dragones?, repitió en voz baja. Pensé que quizás sabías algo sobre ellos, dijo Tanis. ¿Qué son? Raistlin no respondió inmediatamente. Envuelto en su propia capa y en la de su hermano, se hallaba a muy poca distancia del fuego y, sin embargo, temblaba de frío. Los dorados ojos del mago contemplaron a Lana, quien se hallaba sentada a cierta distancia del grupo, dignándose a compartir la cueva, pero no conversación. No obstante, ahora parecía haber ladeado la cabeza para atender a lo que decía. Dijiste que uno de los orbes de los dragones estaba en Silvanesti, susurró el mago mirando a Tanis. Seguramente no es a mí a quien os corresponde preguntar. Sé poco sobre él, dijo Lana, volviendo su pálido rostro hacia el fuego. Lo conservamos como una reliquia de tiempos pasados, como algo curioso. ¿A quién se le hubiera ocurrido pensar que los humanos provocarían el regreso
de los dragones aquí. Antes de que el Slim pudiera responder, Liberwin habló con furia. No tienes ninguna prueba de que hayan sido los humanos. Alana lanzó al bárbaro una mirada imperativa. Ni siquiera se dignó en contestarle, considerando que discutir con un bárbaro significaba rebajarse. Tanis suspiró. A Liberwin le resultaba difícil confiar en los elfos. Le había costado tiempo fiarse de Tanis, y mucho más aún confiar en Gitanas y Laudana. Ahora, cuando Liberwin parecía comenzar a superar esos heredados prejuicios, Alana, con los mismos criterios, le infligía nuevas heridas. Bien, Laitlin, dijo Tanis serenamente, cuéntanos lo que tú sepas sobre los orbes de los dragones. Trae mi bebida, Calamón, ordenó el mago. El guerrero le trajo una taza de agua caliente en la que Laitlin echó unas hierbas. Un olor acre y extraño llenó la cueva tras probarla por encima. El mago siguió hablando. Durante la era de los sueños, cuando los de mi orden eran respetados y reverenciados en todo Krynn, había 5 torres de la alta hechicería. Al mago le falló la voz, como si a su mente acudiesen recuerdos penosos. Su hermano estaba sentado con la mirada fija en el suelo y el semblante severo. Tanis, viendo una sombra cernirse sobre los gemelos, se preguntó una vez más qué habría ocurrido en las torres de la alta hechicería para cambiar drásticamente sus vidas. Sabía que era inútil preguntar. A ambos se les había prohibido hablar de ello. Antes de seguir adelante, Laitlin hizo una pausa y respiró hondamente. Cuando sobrevino la Segunda Guerra de los Dragones, los superiores de mi orden se reunieron en la mayor de las torres, la torre de Pantalas, y crearon los orbes de los dragones. Súbitamente los ojos de Laitlin se desorbitaron. Su voz susurrante cesó durante un momento, y cuando volvió a hablar fue como si contara algo que su mente estuviese reviviendo. Su voz era la misma, su voz no era la misma, sonaba más fuerte, más profunda, más clara. Ya no tosía. Calamón lo miró alumbrado. Yo sé quién habla. Esto lo digo yo, Los primeros en entrar en la sala de lo alto de la torre fueron los de la Orden de la Túnica Blanca. Cuando la luna plateada Solinari comenzó a elevarse en el cielo, luego, cuando ascendió Lunitari sangrante, llegaron los de la túnica roja. Finalmente, la negra esfera Nutari, una mancha oscura entre las estrellas, pudo ser vista. Oye, espérate, váyame. Vaya. Por aquellos que la buscaron, y los de la túnica negra entraron en la habitación. Fue un momento histórico, excepcional, en el que la enemistad existente entre las diferentes órdenes fue suprimida. Solo volvería a repetirse algo semejante una vez más, cuando los magos volvieron a reunirse con ocasión de las batallas perdidas, aunque eso no podía preverse entonces. Lo único que sabían era que debían acabar con el mal existente, pues comprendían que uno de los objetivos de aquella fuerza maligna
era destruir toda la magia del mundo, aparte de la suya propia. Varios de los túnicas negras estuvieron a punto de aliarse con ese inmenso poder. Tanis vio que los ojos de Leslie centelleaban, pero pronto se dieron cuenta de que no serían maestros sino esclavos. Y así, una noche en que las 3 lunas estaban llenas, nacieron los orbes de los dragones. ¿3 lunas? Preguntó Tanis extrañado. Pero Leslie no lo oyó y continuó hablando con aquella voz que no era la suya. Aquella noche reinó una magia grande y poderosa, tan poderosa que muchos de los hechiceros acabaron desplomándose inconscientes al haber agotado su resistencia física y mental. Pero a la mañana siguiente había 5 orbes de los dragones, cada uno de ellos sobre un pedestal, reluciendo ante la luz y oscureciendo con las sombras. Solo dejaron uno en pantalas. Los otros 4 fueron transportados con gran peligro al resto de las torres. Desde allí ayudarían a liberar al mundo de la reina de la oscuridad. La mirada febril de Leslie desapareció. Sus hombros cayeron con fatiga. Su voz se hundió y comenzó a toser intensamente. Los demás lo observaron asombrados. Un momento después, Tanis aclaró la garganta. ¿Qué es eso de las 3 lunas? La Leslie alzó la mirada con esfuerzo. ¿3 lunas? Susurró. No sé nada de 3 lunas. ¿Qué estábamos discutiendo? ¿Los orbes de los dragones? ¿Nos contaste cómo habían sido creados? ¿Cómo es que Tanis cayó al ver que Leslie se tendía en su jergón de hojas? No os he contado nada, dijo Leslie irritado. ¿De qué estás hablando? Tanis miró a los demás. Iberwin sacudió la cabeza. Calamón se mordió el labio y le tiró la mirada con una mueca de preocupación. Hablábamos de los orbes de los dragones, indicó Goldmund. Ibas a contarnos lo que sabes sobre ellos. No sé mucho. Los orbes fueron creados por los grandes magos. Solo podían ser utilizados por los miembros más poderosos de la orden. Se decía que aquellos cuya magia no fuera muy poderosa y quisieran manejarlos, les acontecería una gran catástrofe. Aparte de esto, no sé nada más. Todo lo que se conocía sobre ellos dejó de saberse tras las batallas perdidas. Se dijo que fueron dos fueron destruidos en la caída de las torres de la alta hechicería, destrozados antes de que cayeran en manos del populacho. El conocimiento sobre los 3 restantes murió con los antiguos hechiceros. Leslie dejó de hablar y tendiéndose de nuevo sobre el jergón, se quedó dormido. Las batallas perdidas, 3 lunas. Leslie hablando con una voz extraña. Nada de esto tiene sentido, murmuró Tanis. Y yo no me creo en nada, exclamó Iberwin con frialdad. Sacudiendo la mano de pieles, se dispuso a tenderse para dormir. Cuando Tanis se disponía a seguir su ejemplo, vio a Lana deslizarse entre las sombras de la gruta en dirección a Leslie. La princesa elfa contempló al mago dormido.
y se le torció las manos nervioso. Aquellos cuya magia no fuera muy poderosa, susurró temblorosa. Mi padre. Tanis la miró, comprendiendo súbitamente. ¿No pensarás que tu padre intentará manejar el orbe? Me temo que sí. Dijo que él solo conseguiría luchar contra el mal y alejarlo de nuestras tierras. Seguro que se defendería. Rápidamente se arrodilló junto a la estrella y ordenó con ojos centelleantes: despertarlo, debo saberlo, despertarlo y hacerle decir de qué catástrofe se trata. Calamón tiró de ella amablemente pero con firmeza. Alana se lo quedó mirando con su bello rostro alterado por la rabia y el temor. Por un instante pareció dispuesta a golpearlo, pero Tanis avanzó hacia ella y le tomó la mano. Princesa Alana, dijo serenamente, despertarlo no servirá de nada. Nos ha dicho todo lo que sabe. Por lo que es que se refiere al altavoz, es evidente que no recuerda nada de lo que ha dicho. Esto le ha sucedido a la Estelín en otras ocasiones, comentó Calamón en voz baja, como si se convirtiera en otra persona, pero siempre le deja exhausto y nunca recuerda nada. ¿Qué contaba? No, hija, tranquila. ¿Bien? ¿Alguna expresión? No. Vale. Alana estiró las manos que Tanis le había sido y su rostro volvió a recuperar la fría y pura inmovilidad del mármol. Volviéndose, caminó hasta la entrada de la caverna, agarrando la manta que Dibelwin había colocado para ocultar la luz del fuego. Casi la arrancó de cuajo al apartarla a un lado para salir de la gruta. Yo haré la primera guardia, le dijo Tanis a Calamón. Será mejor que duermas un poco. Hija, que puedes sentarte, por Dios. Me quedaré un rato con Aistlin, respondió el guerrero, extendiendo su jergol junto a su frágil gemelo. Tanis siguió a Lana al exterior. Los grifos dormían ruidosamente, con las cabezas ocultas bajo las suaves plumas de sus cuellos y con las galudas patas anteriores asidas firmemente al borde del peñasco. El semielfo durante unos segundos no consiguió localizar a Lana en la oscuridad. Luego la vio inclinada sobre una inmensa roca, con el rostro oculto entre las manos, sollozando amargamente. La orgullosa mujer de Silvanesti nunca perdonaría verse sorprendida en un instante tan débil y vulnerable, por lo que Tanis volvió a coger la manta y permaneció en la caverna. Yo haré la guardia, volvió a gritar antes de salir afuera de nuevo. Al alzar la manta, vio a Lana incorporarse para limpiarse el rostro rápidamente con la mano. La elfa se giró de espaldas y Tanis avanzó lentamente hacia ella.
dándole tiempo a decomponerse. El ambiente de la cueva era sofocante, murmuró Lana. No podía soportarlo. Tuve que salir afuera a respirar aire puro. Voy a hacer la primera guardia. Pareces temerosa de que tu padre haya intentado utilizar el orbe de los dragones. Seguramente debía conocer su historia. Si recuerdo lo que sabía de los tuyos, tu padre practicaba la magia. Sabía de dónde provenía el orbe, respondió Alana con voz temblorosa antes de recuperar la serenidad. El joven mago tenía razón cuando habló de las batallas perdidas y de la destrucción de las torres, pero se equivocó cuando dijo que los 3 orbes se perdieron. Uno fue llevado a Silvanesti por mi padre. ¿Qué fueron las batallas perdidas?, preguntó Tanis apoyándose en unas rocas cerca de Alana. ¿Es que el cual nos os enseña la tradición popular?, profirió la elfa. Jesús. ¿Dónde va aquí? Vale. Mirando a Tanis con desprecio. ¿En qué bárbaros os habéis convertido desde que os mezcláis con los humanos? Digamos que el error es mío, que no le presté demasiada atención al maestro que nos lo enseñaba. Alana lo miró fijamente, captando sarcasmo en su respuesta. Al ver su expresión seria y como no deseaba que la dejara sola, decidió responder a su pregunta. Durante la era del poder, al acumular y estar cada vez más glorias, el sumo sacerdote y sus clérigos se volvieron cada vez más celosos del poder de los hechiceros. Los clérigos opinaban que el mundo ya no necesitaba de la magia. Sin lugar a dudas, la temían, pues era algo que no podían controlar. A los propios magos, a pesar de ser respetados, nunca se les tenía plena confianza, ni siquiera los que vestían la túnica blanca. Para los clérigos resultó muy sencillo volver a la muchedumbre contra ellos. Cuando los tiempos se tomaron cada vez más malignos, los clérigos culparon de ellos a los hechiceros. Las torres de la alta hechicería, donde los magos deben pasar sus últimas y agotadoras pruebas, eran lugares donde reposaba el poder de los magos. Pronto se convirtieron en las dianas más codiciadas. La muchedumbre las atacó, y fue como tu joven mago, solo por segunda vez en su historia, los magos de las diversas órdenes se unieron para defender los últimos baluartes de su fuerza. Pero, ¿cómo pudieron derrotarlos?, preguntó Tanis incrédulo. ¿Cómo puedes hacer esta pregunta sabiendo lo que sabes de tu joven amigo? Es poderoso, pero debe descansar. Incluso los más fuertes deben disponer de tiempo para renovar sus encantamientos, para memorizarlos de nuevo. Incluso los más ancianos hechiceros, cuyo poder no ha vuelto a ser visto en Kryn, debían dormir y emplear horas en leer y releer los libros de encantamientos. Y también entonces, como ahora, había pocos magos. Pocos osan presentarse a las pruebas de las torres de la alta hechicería sabiendo que fallar en ellas significa la muerte. ¿Fallar significa la muerte? Sí. Tu amigo fue muy valiente al pasar la prueba tan joven. ¿Muy valiente
o muy ambicioso. Nunca te lo dijo, no, nunca hablas de ello, pero continúa. Cuando fue obvio que era imposible ganar la batalla, los propios hechiceros destruyeron 2 de las torres. Las explosiones asolaron las tierras a varias millas a la redonda. Solo quedaron en pie 3. La de Istal, la de la de Palantas y la de Guairet. Pero la terrible destrucción de las otras 2 asustó tanto al sumo sacerdote que este aseguró a los magos de las torres de Istar y Palantas que saldrían ilesos de las 2 ciudades si abandonaban pacíficamente las torres, ya que el sumo sacerdote sabía que los hechiceros tenían poder suficiente para destruir ambas urbes. Tanis escuchaba atentamente el apasionante relato de Alana, y así los magos viajaron a la única torre que nunca había sido amenazada, la torre de Guairet, en las montañas Cadolis. Llegaron a Guairet para curar sus heridas y para nutrir la pequeña chispa de magia que quedaba en el mundo. Los libros de encantamientos que no pudieron llevar con ellos, ya que su número era vasto y a muchos les fue realizado un encantamiento de protección, fueron entregados a la gran biblioteca de Palantas y, de acuerdo con el saber de mi pueblo, aún están allí. Solinadi ascendía a Dios. ¿Dónde está? Solinadi ascendía en el cielo y sus rayos iluminaban a su hija con una belleza que a Tanis le cortaba la respiración, a pesar de que su frialdad le atravesaba el corazón. ¿Qué sabes acerca de una tercera luna?, le preguntó contemplando el cielo nocturno estremecido. ¿La luna negra? Poco. Los hechiceros obtienen su poder de las lunas, los túnicas blancas de Solinadi, los túnicas rojas de Lunitadi. De acuerdo con la tradición, existe una luna que otorga a los túnicas negras su poder, pero solo ellos conocen su nombre o cómo encontrarla en el cielo. La Strin conocía el nombre, o por lo menos esa otra voz lo sabía, pero lo prefirió no decirlo en voz alta, pensó Tanis. ¿Cómo consiguió tu padre el orbe de los dragones? Mi padre, Lodak, era un aprendiz de mago. Viajó a la torre de la alta hechicería de Istar para la prueba que pasó y a la cual sobrevivió. Fue allí donde vio por primera vez el orbe de los dragones. Alana guardó silencio durante un instante. Voy a explicarte algo que nunca he dicho a nadie y que él solo me lo contó a mí. Te lo digo porque tienes derecho a saber qué puede suceder. Durante la prueba, el orbe, la alfa, tuvo un segundo de duda, pareciendo buscar las palabras correctas. Le habló a su mente. ¿Qué hace el chucho? Es que escuchan algo un poco extraño y ver pues como que yo no lo veo. Pues vale,
¿Dónde iba aquí? Temía que estuviera aproximándose una terrible calamidad. No debes dejarme aquí, en Istar. Si así lo hicieras, yo perecería y el mundo estaría perdido. Le dijo, mi padre, supongo que podría decirse que lo vuelo ve, a pesar de que él sintió que lo estaba descartando. La torre de Istar fue abandonada. El sumo sacerdote se instaló allí y la utilizó para sus propios fines. Finalmente, los magos también dejaron la torre de Palantas. Alana se estremeció. La historia de esa torre es terrorífica. El regente de Palantas, un discípulo del sumo sacerdote, llegó a la torre para sellar sus puertas. Por lo menos eso es lo que dijo. Pero todos pudieron ver su mirada centelleante y ambiciosa al contemplar la bella torre. Además, la leyenda de las maravillas que ésta contenía, tanto buenas como malas, se había extendido por todo el lugar. El hechicero de las túnicas blancas empujó las esbeltas puertas de oro de la torre y las cerró con una llave de plata. El agente ya había extendido la mano, ansioso de poseer esa llave, cuando uno de los túnicas negras apareció en una de las ventanas de los pisos superiores. Hasta el día en el que el maestro del pasado y del presente regrese con su poder, estas puertas permanecerán cerradas y las salas vacías, gritó. Tras decir esto, el demoníaco mago se lanzó al vacío, alojándose a las verjas de la torre. Antes de ser atravesado por los barbadotes, formuló sobre la torre un encantamiento. Su sangre salpicó la reluciente torre blanca y roja. Se tornó gris como la piedra y sus negros minaretes se deshicieron en pedazos. El regente y los suyos huyeron aterrorizados. Hasta hoy nadie ha osado entrar de nuevo en la torre de Palantas, ni siquiera acercarse a sus verjas. Tras la maldición de la torre, mi padre llevó el orbe de los dragones a Silvanesti, pero seguramente antes de llevárselo, tu padre debía saber algo sobre él, insistió Tanis. ¿Cómo utilizarlo? Sí. Si así era, no habló de ello. Pues eso es todo lo que sé. Ahora debo descansar. Buenas noches. Le dijo a Tanis sin siquiera mirarle. ¿Qué buscas? Calla. Joder. Hasta que no te pregunte tú la tuya. Hija, eres consciente que todo lo que digas va a quedar grabado. Así que contéstame bien. Eso sí que lo puedes hacer, porque en este instante, tal como me enfoca, creo que tú no estás. Vaya, aparte ya queda muy poco. A ver. Vale. Buenas noches, princesa Lana, dijo Tanis amablemente. Intenta descansar esta noche y no te preocupes. Tu padre es sabio y ha pasado por experiencias difíciles. Estoy seguro, aún más, Judy, de que todo irá bien. Yo pensaba que iba a acabar, por Dios. Alana, que había comenzado a andar hacia la gruta, dando la conversación por terminada, al oír aquel tono de simpatía en la voz de Tanis, vaciló. Aunque pasada la prueba
dijo en voz tan baja que Tanis tuvo que acercarse más a ella para oírla. Su magia no era tan poderosa como la de tu joven mago. Y si creía que el orbe era nuestra única esperanza, temo que los enanos tienen un dicho. Tanis, sintiendo que la barrera que había entre ellos se había roto, posó su brazo sobre los hombros de la elfa y la trajo hacia sí. El que se preocupa sin motivo deberá pagarlo con su pena. No te preocupes, nosotros estamos contigo. Alana no respondió. Dejó que la reconfortara durante un instante y luego, apartándose de Tanis, caminó hacia la caverna. Antes de llegar a ella, volvió la mirada. Estás preocupado por tus amigos, le dijo. No lo estés. Escaparon de la ciudad y se hallan a salvo. Aunque el Kender estuvo a punto de morir, sobrevivió. Y ahora viajan hacia el muro de hielo en busca de otro de los orbes de los dragones. ¿Cómo lo sabes? Tanis dio un respingo. Te he dicho todo lo que podía. Alana negó con la cabeza. Alana, ¿cómo lo sabes? Insistió Tanis. Las pálidas... Ay, Dios. Ya sé el por qué, vamos. Es que, hija, has de tener en cuenta que todos estos libros que estoy leyendo, tú sabes en tu habitación un montón de libros que hay. La mayoría de esos honestos. Entonces, a la vez que lo estoy leyendo, yo un poco, más o menos, lo principal, yo ya lo sé. Porque esos, ¿hace cuánto que los compré? Pues eso. A ver, vale, eso. Las pálidas mejillas de la elfa se tiñeron de rosa. Yo le di al caballero una joya estrella. Él no conoce su poder, desde luego, ni cómo utilizarla. Ni siquiera sé por qué se la di, ¿aunque qué? Preguntó Tanis, casi sin poder dar crédito a sus oídos. Fue tan galante, tan valiente, arriesgó su vida por salvarme y ni siquiera la sabía quién era yo. Me ayudó porque estaba en apuros. Quieto, ¿dónde iba? ¿Dónde iba? Vale. Y sus ojos brillaron. El chucho mamá, ¿no? Jugando. Vale. Y lloró cuando los dragones mataron a toda esa gente. Nunca antes había visto llorar a un adulto. Cuando los dragones nos hicieron abandonar nuestro antiguo hogar, ninguno de nosotros lloró. Creo que tal vez hayamos olvidado cómo hacerlo. Entonces, pensando tal vez que había hablado demasiado, corrió rápidamente la manta que cubría la entrada de la cueva y desapareció en el interior. En nombre de los dioses,
suspiró Tanis. Una joya estrella. Qué extraño e inestimable regalo. Era un regalo que intercambiaban los amantes elfos que se veían obligados a separarse. La joya creaba un lazo entre sus almas. Así, unidos, compartían las emociones más íntimas del amado y podían proporcionarse apoyo el uno al otro en momentos de necesidad. Pero en su larga vida, Tanis nunca había oído hablar de una joya estrella entregada a un humano. ¿Qué tipo de efecto tendría sobre este? Y Alana nunca podía amar a un humano. A ver, hijo mío, ¿qué te pasa? Este ordenador es de volver a borrar todo. Qué asco. A ver. Vale. Y Alana nunca podía amar a una mano o corresponder a su amor. Debía tratarse de una pasión ciega. Había estado asustado, sola. No, aquello solo podía acabar en desgracia, a menos que algo cambiara radicalmente entre los elfos o en la propia Lana. Aunque Tanis sintió alivio en el corazón al saber que Laudana y los otros estaban a salvo, sintió pena y temor por Stur. A ver, hija, yo confío que el capítulo ya ha acabado. Sí, ha acabado. Pues, hija, es que quizás no, mañana no, porque hay muchas cosas que hacer. ¡Oye, el culo! Mañana hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Hombre, por supuesto. Por ejemplo. Voy a comentarte una cosa A ver. que ya quizás me ocupe todo el día. Joder. ¿Ahora qué le pasa? Me ha llamado Silvia. Espera un momento a ver qué cuentas, que todavía están escuchando, hija. Pues tú, hija, mamá. Tú sales en el vídeo desde el principio, ¿ves? Hola. No hay ahí. Ya. Eso. Hala. Bueno, chicos, adiós, besos. Chao.